inanimados. Atención, animados son iru, es el verbo iru. ¿Ok? Para objetos o cosas o seres inanimados, vamos a utilizar el verbo aru. ¿Ok? Este mismo verbo aru es el que vamos a utilizar en esta situación cuando queremos decir que un evento va a suceder o no va a suceder, ¿no? En el sentido de existencia también, pero para un evento. Entonces, habíamos visto esta diapositiva. Aquí tenemos los ejemplos por los que vemos en pantalla, como ashita wa uchi ni party ga arimasu, ¿no? Mañana habrá una fiesta. Doyobi ni nihongo no testo ga arimasu. El sábado habrá un examen de japonés. Getsuyobi ni sugaku no kurasu wa arimasen. ¿No? El lunes no habrá clase de matemática. Entonces, habíamos visto, ¿no?, el uso de este verbo aru en el sentido de indicar un evento, ¿no? ¿Alguien se anima a crear alguna frase de ejemplo utilizando ga arimasu o wa arimasen, dependiendo de lo que queramos decir? Ujú. Podríamos ¿Oso? ver, podríamos ver más ejemplos. Bueno, ahorita que termine, Andrea. Sí, claro. Arigato. Sería Ujú. asate wa supengo no testo wa arimasen. Asate, ¿sí? ¿Es lo que dijiste? Hai. Hai. Asate wa supengo y lo demás me perdí. Perdón, o sea, no se No escucha bien. testo No, texto, hai. ga arimasen. Mm. Cuando tengamos el arimasen, mejor utilizar el wa. ¿No? Wa arimasen. Entonces, sí, asate wa supengo no testo wa arimasen. ¿Qué significa? Pasado mañana no habrá examen de español. Exactamente, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo, ¿no?, de uso del verbo garu también para indicar ese tipo de situaciones. Pero vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Vamos a ver más ejemplos con otros eventos. Samantha, ¿te escucho? Hi, Ujú. por ejemplo, quedaría bien como Tomodachi ga nai. Mm, en este caso no, porque aquí hay que tener en cuenta que el uso para arimas es para objetos inanimados, ¿no? Entonces, tomodachi ya de por sí es una palabra que denota a un amigo, una persona, ¿no? Entonces no se va a poder utilizar con aru. Nos vamos a ir viendo en la clase de hoy, de hecho, otros usos para poder indicar también cuando se tiene o no se tiene un amigo, una persona, un hermano, padres, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en este caso no es compatible con aru. Ok, profe, gracias. Hey. Ahora, otro ejemplo que podríamos tener, ¿no?, con Arimas, por ejemplo, podríamos decir mm, fiesta de cumpleaños, ¿no? ¿Cómo podríamos estructurar, por ejemplo, y decir el miércoles iré a una fiesta de cumpleaños? Vamos a estructurarlo con el verbo ir en este caso. Y luego lo vamos a intentar transformar para decir tengo una fiesta de cumpleaños. A ver, ¿cómo sería en ese caso? Profesor, ¿cómo se dice cumpleaños? Tanjobi. Hi, arigato. Y aquí tenemos Tanjobi.
hay que buscar la palabra miércoles y el Sería verbo ir. Suyobi ni Tanyobi no Mm. Pati arimasu. Tanjobi no Pati. Después, ¿qué dijiste? Ga arimasu. Hai. Suyobi ni Tanjobi no Pati ga arimasu. Hai. Y desu. Ahora, esa es era el segundo ejemplo, ¿no? El primero era estructurarlo con el verbo ir. A ver cómo sería en este caso. ¿No? El miércoles iré a una fiesta de cumpleaños. ¿Cómo lo escribimos? ¿Alguien sabe cuál es el verbo ir? ¿O se los digo yo? Pues se los voy a dar yo. Iku. Iku desu ne, hai. A ver, este tipo de verbos los vamos a ir encontrando en las siguientes clases. ¿Ok? Así que no se preocupen, solo fue para ver si alguien ya lo conocía. El verbo ir es iku, ¿no? Iku, y que en su forma conjugada será ikimasu en este caso. ¿Ok? Ahora, aquí vamos a utilizar esta parte, ¿no? Ni ikimasu. Ya vamos a ver bien por qué. Entonces quedaría suyobi ni tanjobi no party ga perdón, ni ikimasu, ¿no? Porque tenemos el verbo ir en este caso. Ahora, esto para mostrarles de que cuando tenemos algún tipo de frase que se podría describir con ga arimasu, por ejemplo, en este caso, la fiesta de cumpleaños, ¿no? Es un evento de por sí y se podría describir diciendo ga arimasu, como en el caso de tengo una fiesta de cumpleaños el miércoles, ¿no? Ahora, esta misma estructura, Tanjobi no Pati, se podría transformar, ¿no? Como en una frase en la cual nosotros estamos yendo a una fiesta de cumpleaños, ¿no? O iremos a una fiesta de cumpleaños. Y ese ahí lo tenemos con el verbo iku, ni ikimasu, ¿no? Este es un pequeño ejemplo en el cual tenemos este tipo de situación. Ahora, aquí pónganle un asterisco porque lo veremos más a fondo en las próximas clases, pero tengan en cuenta esto, ¿ok? Podríamos igual utilizar algunas frases con garu, con verbos también de desplazamiento que vamos a ir viendo próximamente, ¿ok? ¿Hay alguna duda? Yeah. Bien. No, recuerden solamente marcar el evento funciona tal cual, ¿no? Como con las cosas o seres inanimados, ga arimasu o wa arimasen. ¿Ok? Si, por ejemplo, si quisiéramos decir, mañana tengo una reunión de trabajo, ¿no? Sería en este caso, ashita wa, ¿no? Shigoto no meeting. Aquí sería el katakana, así que lo escribo acá. Shigoto no meeting ga arimasu. ¿Ok? Entonces ahí estoy diciendo, mañana tendré una reunión de trabajo. No, entonces es un evento, lo vamos a marcar con ga arimasu. ¿Y desu ka? Hi. Una pregunta, profesor. Sí. En el caso de meeting, hasta Ujú, abajo, ujú. ¿cómo se considera cuando se puede ser hiragana y luego katakana? Es cuestión de aprender la palabra. No sé, la palabra meeting ya de por sí es en katakana porque así la vas a encontrar únicamente. No, nadie la va a escribir en hiragana ni nada. Sino que, por ejemplo, en este caso, también palabras como pati
Y muchas veces palabras que uno ya entiende que vienen de otros idiomas, ¿no? Como justamente aquí como party, meeting son de inglés, ¿no? Entonces ya por ahí entendemos lo que se va a utilizar justamente con katakana, ¿no? Cuando lo escribamos. Por ejemplo, Ujú. no sé, las marcas, así por ejemplo de Starbucks, o sea, también Mm, entraría como katakana. sí, exactamente. Ujú. Ah, ok, Todo gracias. nombre extranjero, toda marca extranjera tiene su escritura en katakana, en japonés. De hecho, es bastante importante, ¿no? Que justamente lo de katakana les estaba comentando la semana anterior, ¿no? Que lo intenten ir practicando y aprendiendo y pueden irse ayudando del documento que publiqué ayer por la noche, que son ejercicios para ver bien similitudes y diferencias, ¿no? De los silabarios y practicar un poco, ¿no? Entonces, ya pueden ir haciendo el de hiragana y el de katakana, que también lo pueden ir haciendo en el caso ya lo estén estudiando o ya lo hayan terminado de estudiar, ¿ok? Ay, arigato, sensei. Ay, bien. Bien, entonces, esto era por parte de Aru para describir un evento. Ahora vamos a ver cómo Aru significa también en algunas situaciones y estructuras el verbo tener. ¿Ok? Ahora, en Profesor, japonés, sí, adelante. tengo una duda. Con el uso de que un evento habrá o no habrá, ¿se entiende que es en futuro siempre No, utilizando aro? no, Aru significa simplemente decir, no, hay o habrá, pero ¿sabes cómo lo entendemos? Por el uso de palabras temporales. Si yo tengo al inicio de frase ashita, que significa mañana, entonces ya toda la frase está, digamos, estructurada para que tenga un significado al futuro. ¿No? Si yo digo ashita wa uchi ni party ga arimasu, será sí o sí mañana tendré una fiesta en mi casa. No, porque tengo al inicio de la frase ashita, ¿no? La conjugación del verbo no me da ningún indicio si se trata de presente o futuro. Me dice solamente que está en la forma en más. O sea, yo me ayudo muchas veces del contexto. En este caso, las palabras de inicio frase, ¿no? Ashita, que me indican doyobi, getsuyobi, ¿no? Ahora, no es necesario especificar cuándo. No es necesario especificar cuándo con ese tipo de palabras. Si se quiere ser más específico, sí, ahí sí habría que utilizarlos. En el caso que no, ¿no? Esta frase podría quedar tranquilamente con uchi ni party ga arimasu. Y podría significar las dos cosas. Podría significar tengo una fiesta en mi casa como tendré una fiesta en mi casa, ¿no? Porque la forma en más de los verbos tiene estas dos acepciones, la forma para significar algo al presente o para significar algo al futuro, ¿no? Entonces, cuando no utilizamos ninguna palabra temporal para dar especificaciones, estamos dejando esta ambigüedad y probablemente va a ser el contexto o la persona misma que nos pregunten, itsu desu ka? ¿Cuándo? ¿No? Si utilizamos la forma en más, sin hashta, ¿no? Itsu desu ka? ¿Cuándo es la fiesta? ¿No? Y ahí ya podríamos especificar, ¿no? Pero usualmente si se quiere dar toda la información, utilizamos estas palabras al inicio. Ay, arigato. Yep. ¿Alguna otra duda? Bien. Bueno, les comentaba, el verbo aru se va a utilizar también con función de significar el verbo tener que utilizamos en español. ¿Mm? Ahora, vamos a ver algunas frases aquí. ¿Ok? ¿Quién se anima con la lectura? Para la primera frase. Andrea, dame, 2. Watashi wa denshi jisho ga arimasu.そうですね。私は電子辞書があります。
Yo tengo un diccionario electrónico. Ahora, ¿qué sucede con la estructura de la frase? Es tal cual la hemos visto con un garu para denotar existencia. ¿Ok? En este caso va a tener el significado de indicar la posesión. ¿Ok? Entonces tenemos Watashi wa denshi jisho ga arimasu. Denshi jisho no es la palabra que significa diccionario electrónico, que ven aquí en pantalla. Ga arimasu, tengo, en este caso. ¿Ok? Y si utiliza este verbo auxiliar, vamos a llamarlo aru, porque en japonés no tenemos ningún verbo que signifique literalmente tener, ¿no? Se va a utilizar estas estructuras, garu. ¿Sí, Jenny? ¿Te escucho? Ay, perdón, la apreté sin querer. Ah, ok, no hay problema. No te preocupes. Bien, entonces, ahí tenemos una frase de ejemplo. Vamos a ver la segunda. ¿Quién la puede leer? Jenny, otra vez, creo, o fue de casualidad también. Sí, ahora sí fue Ok, a propósito. どうぞ。 Dice, Anata wa pasokon ga arimasu. はい、そうです。あなたはパソコンがあります。Tú tienes una laptop, ¿no? Una computadora personal. Pasocon es la palabra que significa laptop. Ujú. Pero esta función de significar tener no está únicamente en el sentido de, no va a ser única del verbo aro. También se puede utilizar el verbo iru con el significado de tener. Pero ya que habíamos visto de que el verbo iru lo utilizamos para denotar la existencia de seres animados, o sea, personas y animales, vamos a utilizar ese mismo significado a la base, ¿no? De tener también. O sea, lo vamos a utilizar para decir tengo, por ejemplo, hermanos. Tengo tal persona, no tal amigo. Justamente lo que decía su compañera hace poco. Ahora, vamos a ver aquí la primera frase. Este de aquí. ¿Quién la lee, por favor? Johnson. Ok, dice, Tanaka-san wa kyoutai ga futari imasu. ¿Cómo? Futari imasu. 二人います。はい、そうです。ありがとう。Tanaka-san wa, ¿no? El señor Tanaka, ¿no? Tanaka-san wa, kyodai. Kyodai ga futari imasu. Kyodai. Ahora, en este caso, ¿no? Tenemos una palabra nueva. Dos palabras nuevas. Kyodai, que significa hermanos en el sentido de, como en inglés, siblings, ¿no? O sea, hermanos de ambos géneros. Kyodai. Tenemos futari, que es la palabra que significa dos personas en japonés. Dos personas es futari. Ahora, kyodai ga futari imasu. Imas es el verbo iru conjugado, como ya lo habíamos visto, que en este caso está aquí para significar tener, ¿no? Entonces, en el sentido de la frase general, tenemos Tanaka-san wa, el señor Tanaka, kyodai ga futari imasu, tiene dos hermanos. Kyodai, hermanos, futari, dos, imasu, tiene. ¿Sí? ¿Se entiende? Ay. ¿Sí? Si quisiera decir, mm, si quisiera decir, tengo una hermana mayor, ¿cómo sería? Watashi wa Ujú. one-san
Ga arimasu. Atención, Imasu. arimas. So this. Imasu. Ahora, onesan no se podría utilizar en este caso. Atención, porque es una palabra que denota respeto y se utiliza mucho con los miembros de la familia de alguien más, ¿no? A no ser que el contexto sea muy formal, ¿no? Y estás dando un discurso, no sé, ¿no? En el sentido de, no sé, un discurso muy importante ante personas así muy formales y demás, ahí sí podrías utilizar este tipo de palabras, pero si estás solamente haciendo un ejemplo en la intimidad entre amigos, etcétera, etcétera, no es mejor utilizar las palabras, ¿no? De uso no tan formales, ¿no? ¿Cómo sería el correspondiente de onesan? Ane. Ane, ¿no? Watashi wa ane ga imasu. Sería la frase. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? Si quiero decir, tengo un hermano menor, ¿cómo sería en ese caso? Watashi wa Mm, hermano menor. ujú, Ototo ujú. ga imasu. Hai, so this. ¿Ok? Entonces vamos a intentar usar el verbo iru para este tipo de situaciones, ¿no? Para indicar tener, pero con seres vivos. ¿No? También vamos a utilizar con los animales también. ¿Ok? Pero si yo quiero decir simplemente, yo tengo un libro de italiano, ¿cómo lo diría? A ver, intenten los demás. También por chat está bien si no pueden utilizar el micro, ¿eh? ¿No sería Watashi no gon, bueno, italiano des? No. Mira bien la parte de la estructura. Atención. Si tú dices Watashi no hon italiano des, has dicho mi libro es italiano. No, no, hay que modificar un poco el orden y usar justamente los verbos que ves en pantalla. ¿Cómo sería? No, la estructura es bastante simple en realidad. Solo recuerden que para indicar tener, ¿no? Va a ser siempre garimas o gaimas en los casos en los que lo que digamos tenga vida, ¿no? Exactamente. Entonces veamos, por ejemplo, yo tengo un libro de italiano, ¿no? Sería Watashi wa italiano no hon ga arimasu. ¿Sí? Hai. Porque recuerden que cuando ponemos en relación dos sustantivos, no vamos a poner la información más importante, más relevante en la primera parte, ¿no? Antes del primer no. Italiano, italiago, perdón, italiago, ¿no? Es el idioma italiano. Entonces, en este caso, esa es la información principal, italiago. Luego, no hon, ¿no? El libro de italiano, ¿no? También cuando, por ejemplo, decimos estudiante de la universidad, no sé, de Tokio, por ejemplo, ¿no? Ahí también obviamente lo que primero vamos a poner es lo más relevante, o sea que sería Universidad de Tokio, ¿no? Tokyo Daigaku, no Gakusei, ¿no? Sería así la forma de estructurar este tipo de relaciones, ¿no? Entre dos sustantivos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Y Bien. Ok. Bien, a ver, mañana vamos a tener un modo de practicar, mañana tenemos algunos ejercicios. Por ende, me gustaría que tomen captura a esta diapositiva una vez más. Avísenme.
y también a la siguiente diapositiva que vimos hoy. ¿No? Y denle, por favor, léanla antes de conectarse en la clase de mañana porque hay un ejercicio para realizar en clase. ¿Ok? Hi. Bien, entonces, aquí nos quedamos por hoy. Muchas gracias por haberse conectado. Que tengan un buen inicio de semana a todos. Y nos vemos mañana. Matasta. Matasta. Matasta.